Bienvenidas y bienvenidos a su taller Introducción a las metodologías cualitativas de investigación desde Universidad de las Ciencias, impartida por el doctor Raúl Nava. Agradecemos su tiempo y presencia esta tarde. Antes de comenzar, nos gustaría recordarles que la Universidad de las Ciencias se encuentra en inscripciones abiertas para sus programas de estudio que comienzan el siguiente semestre en agosto. Estaremos ofreciendo la licenciatura en Psicología Jurídica Forense, misma que comienza el 28 de agosto, con un nuevo horario sabatino de 9 a.m. a 1:30 p.m. La maestría en Psicología Jurídica Forense, que de igual manera comienza el 28 de agosto y también tendrá un horario sabatino de 9 a.m. a 12 p.m. Y nuestras dos especialidades, especialidad en Evaluación Psicológica Forense y especialidad en Sistema Integral de Justicia Penal, que comienzan el día 24 de agosto con un horario de 7 a 9 p.m. todos los martes. Para nuestros valiosos asistentes, el día de hoy, que todavía no forman parte de la Universidad de las Ciencias, les invitamos a inscribirse y aprovechar nuestros programas con mayor flexibilidad de horarios. Y bueno, para comenzar este taller, primeramente me gustaría presentar a nuestro ponente, el doctor Raúl Nava. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro y doctor en Sociología de la Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Cuenta con experiencia docente en niveles de educación básica y media superior, también en el diseño instruccional y formación docente. Sus líneas de investigación se centran en el análisis del mercado laboral de los jóvenes en México y en los estudiantes de educación superior. Bienvenidos y cedo la palabra al doctor Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Sí, perfecto. Comenzamos. El taller que realicé para ustedes el día de hoy va enfocado a utilizar y saber cuál es la metodología cualitativa dentro de la investigación. Aquí, antes de iniciar, quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, no pretendo ser como que muy extensivo en el tema, solamente es una introducción, en la cual para los que no están familiarizados con los métodos cualitativos, pues por lo menos tengan algunos referentes básicos para tener este tipo de herramientas en cuenta para realizar investigaciones. Yo creo, y la segunda aclaración es que ya cuando elegimos un método y una técnica de investigación cualitativa, evidentemente esta ya se profundiza todavía mucho más. Entonces sí les agradezco mucho si me escriben sus dudas y comentarios a través del chat para que yo ya pueda atenderlas más puntualmente. En cuanto al contenido del día, vamos a ver en general tres temas. El primero, que es por qué usar una metodología cualitativa. El segundo, distintos métodos cualitativos. Si bien es cierto, hay un camino que es el cualitativo, podemos tomar distintas metodologías, distintas técnicas que nos puede llevar a buscar información de cualquier tipo. El tercer tema es herramientas para generar datos, puse entre comillas y vamos a ver más adelante por qué. Y por último, un espacio para conclusiones y atención de dudas. Vamos con la primera actividad, que es actividad introductoria. Es un foro abierto. Son dos preguntas para ustedes en especial. Si quieren hablar, por favor, prenden su micrófono para que yo pueda escuchar sus comentarios y sus dudas al respecto. La primera pregunta, ¿qué comprendes por investigación cualitativa? Y la segunda es, ¿qué métodos y técnicas conoces para realizar investigación cualitativa? Entonces, ¿quién de ustedes se anima a participar? Aquí ando esperando. Me voy a regresar con los participantes. Creo que somos 13, ¿no? Sí. En el chat no tenemos ahorita comentarios. Pueden ya sea escribirlo en el chat o bien abrir su micrófono para participar. Recuerden que es como para ir haciendo un poco de dinámica. Así es, no hay ningún problema si no tienen un conocimiento vasto en el tema. Con que tengan algunas ideas previas o conocimientos un poco en el tema, pues pueden participar en este foro. Les repito las preguntas: ¿qué comprendes por investigación cualitativa? Y la segunda, ¿qué métodos y técnicas conoces para realizar investigación cualitativa? ¿Tenemos alguna participación?
Ahí está una. Ana Águila había prendido su micrófono, ¿no? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bujak. Me gustaría participar. No sé si puedo decir unas palabras. Sí, claro que sí. Yo entiendo por investigación cualitativa es aquella que se basa en aspectos subjetivos, no cuantitativos, o sea, no de contar, no de estimar o de meter números, no algo más hacia aspectos de tipo subjetivos. Sí, así es, totalmente de acuerdo, ¿no? En comparación, por ejemplo, con las tecnologías, perdón, con las metodologías cuantitativas, lo que busca la investigación cualitativa, y lo vamos a ver más adelante, es buscar las posturas y opiniones de los sujetos de estudio. ¿Alguna otra participación? Continuamos con el tema. ¿Por qué usar una metodología cualitativa? Muchas veces en apariencia parece que la investigación solamente es un proceso como muy cuadrado o un proceso que tiene que llevar paso por paso. No obstante, desde mi perspectiva, la investigación debe de ser un proceso en el cual fundamentemos cualquier decisión que tomemos en ella, desde las herramientas metodológicas, desde el tema que vamos a utilizar, desde la metodología, desde qué tipo de instrumentos podemos emplear. Es muy importante que nosotros sepamos por qué y para qué queremos utilizar esa herramienta. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la metodología cualitativa? Es muy importante saber qué es. Son un conjunto de técnicas e instrumentos sistematizados que buscan la explicación de significados a través de la observación, de escuchar a la otra persona o comprender lo que quiere decir o su postura de determinados objetos de estudio. A comparación de las técnicas cuantitativas, la investigación cualitativa lo que busca es profundizar en las posturas, en las opiniones de los sujetos, también en lo que piensan, en cuanto tienen la idea respecto a un tema. Es muy importante la investigación cualitativa porque nos ayuda a comprender, por ejemplo, desde lo micro, que es desde una persona o un grupo social, lo que sucede en lo micro lo podemos comprender a través de lo macro. ¿Por qué razones usar métodos cualitativos? Cuando yo hice mi tesis de doctorado, fue sobre tesis de estudiantes trabajadores. Y en esa tesis solamente tenía una base de datos en la cual yo tenía que ver cómo los estudiantes tenían que vincular sus estudios universitarios con el trabajo. Pues no obstante, muchas veces las encuestas, las bases de datos, los cuestionarios no nos ayudan a ver cuál es la postura del sujeto frente a un fenómeno. Si bien es cierto, podemos conocer tendencias, podemos conocer estadísticas, podemos conocer lo que piensa un grupo a través de la estadística y de los datos cuantitativos, sin duda alguna los estudios cualitativos ayudan a profundizar en ese tipo de técnicas y aparte explicar por qué sucede ese tipo de fenómenos. Una primera razón muy importante es buscar opiniones y creencias. Muchas veces las opiniones que las personas tienen respecto a un tema, a un fenómeno o problema dentro de su vida cotidiana, no lo manifiestan en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo voy y les pregunto acerca sobre qué opinan sobre la delincuencia, pues seguramente un investigador pues tiene una idea previa sobre lo que es la delincuencia y a través de esta idea previa pues construye su cuestionario. No obstante, es muy diferente ir con el sujeto de estudio y preguntarle qué es lo que pasa, cuáles son los efectos de la delincuencia en su vida cotidiana, si alguna vez ha sido asaltado, cómo se siente respecto a ese fenómeno. Obviamente obtenemos datos que son mucho más provechosos para conocer a más detalle el fenómeno. En segundo lugar, profundizar en fenómenos estudiados, poco estudiados. Por ejemplo, hay temas que son relativamente nuevos dentro de la investigación. Es muy difícil que lo haya, y más dentro de la investigación social, que son temas que probablemente sí se hayan explorado antes, pero no a mucha profundidad. Por ejemplo, en el doctorado donde
donde ingresé, tuve una compañera que estudiaba a los padres y madres universitarios y cómo vinculaban sus trayectorias escolares con ser papá o ser mamá durante sus estudios universitarios. Entonces, ella quiso hacer una investigación cuantitativa, pues no obstante se encontró con el problema de que solamente había pocos papás y pocas mamás dentro de la universidad. Entonces, pues se tomó la decisión de que ella trabajara un estudio cualitativo, ya que como son pocos casos y estos casos no son representativos estadísticamente, con las entrevistas y con otras herramientas como las historias de vida, ella pudo obtener más información a pesar de que eran poquitos casos y obviamente una tesis bien sustentada. Otro aspecto muy importante es complementar datos cuantitativos. Actualmente la tendencia en investigación es tener una perspectiva complementaria, tanto mezclar una perspectiva con los datos cualitativos con los datos cuantitativos. Por ejemplo, como el tema de la delincuencia. Tenemos tendencias a nivel nacional, conocemos en qué lugares hay más índice de delincuencia, dónde hay más asaltos, dónde hay más homicidios. No obstante, la investigación cualitativa lo que ayuda es a profundizar sobre esos temas. A lo mejor y el origen de la delincuencia puede ser la situación social, la pobreza, la economía, y solamente a través de la investigación cualitativa podemos buscar cuáles son esas causas, esos fenómenos que profundizan dentro de esos fenómenos. Y en cuarto lugar, cuando hay poca representatividad en la población. Cuando no tenemos, por ejemplo, digamos, de un grupo de 10,000 personas, para que sea, digamos, estadísticamente representativo, se necesitarían aproximadamente entre 1,000 y 1,500 personas para poder aplicar una encuesta y que ésta sea válida dentro de la investigación. Pero cuando no contamos con esta representatividad dentro de las muestras, podemos acudir a un estudio cualitativo para poder conocer o explorar cómo es un fenómeno que recientemente se ha explorado. Y también es válido siempre y cuando nosotros fundamentemos la decisión de utilizar un estudio cualitativo, tanto las herramientas y la perspectiva teórica. Voy con el siguiente tema. El número 2, distintos métodos cualitativos. Si bien es cierto, la investigación cualitativa a grandes rasgos lo que busca es conocer cuáles son las posturas, las opiniones y las ideas de las personas o de grupos sociales, hay distintas formas de aproximarnos nosotros como investigadores, como estudiantes, como profesores desde un fenómeno. Ahorita vamos a ver los 4 más principales. En primer lugar tenemos la investigación-acción. Por lo regular en educación este es un fenómeno muy utilizado. Investigas un tema y a partir de esa investigación tú propones un problema y te involucras con el grupo de estudio. Otro segundo método muy empleado dentro de la investigación cualitativa es la biografía o el método de historias de vida. Vamos a ver más adelante de qué se trata esta perspectiva. Y en tercer lugar tenemos el estudio de casos, que también es uno de los más utilizados dentro de la investigación cualitativa. Los casos pueden ser desde personas, grupos sociales, familias o hasta instituciones y universidades. Y uno de los que a mí, desde mi perspectiva, me gusta mucho es la etnografía. Seguramente han escuchado, por ejemplo, algunos casos muy icónicos dentro de este tema, que son investigadores que se van a los pueblos, que se van a las tribus a ver cómo se comportan la gente, y ya ellos mismos como que toman el papel dentro de esos pobladores para ver cómo se comportan y qué características tiene su comportamiento social. Vamos con el primero, que es la investigación-acción. Como les decía anteriormente, indaga sobre una problemática social, involucrando a los actores en el proceso de investigación y en generar una propuesta para solucionar una problemática. Esto lo retomé de Colmenares y Riñero del 2008. Un ejemplo que agregué ahí y que seguramente ustedes van a tener la presentación a la mano, ahí tiene el link dentro del documento. Hay un artículo que encontré que se llama Actividades psicoeducativas en las cárceles colombianas. A grandes rasgos, lo que esta investigación plantea es no solamente ver, el investigador tiene que ir a ver cómo suceden las prácticas sociales dentro de las cárceles de los jóvenes, por ejemplo. Si bien es cierto, va, investiga, encuentra el problema, encuentra la razón de este problema y trata como de desarrollar un método para poder generar una investigación y una explicación al fenómeno. Es muy importante este método porque, aparte de generar investigación,
también genera actividades o propuestas para poder mejorar ese problema. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, pues dentro de la investigación, como dicen muchos de nuestros colegas, ¿no? De que se investiga todo, se sabe todos los problemas, pero pues no se hace nada. Entonces, con esta perspectiva, podemos generar una propuesta de solución y algo muy importante, que esta propuesta de solución involucra también a los actores o a los sujetos que son objetos de la investigación. En este caso, lo que el autor hizo, pues es conocer las problemáticas de los chavitos, cuáles eran sus formas de involucrarse con otros jóvenes dentro de la cárcel, y ellos también, ¿sabe qué? Me gustaría aprender sobre inglés, me gustaría aprender sobre matemáticas. Y entonces ya el investigador forma una propuesta a través de las propuestas de los estudiantes, y bueno, en este caso de los jóvenes que están en la cárcel, y con ello ya construye una investigación y acción. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta este momento? Recuerden que pueden anotarlas dentro del chat y ya cualquier cosa que me las van diciendo. No tenemos ninguna duda, Raúl, en el chat. Perfecto. Otro método que a mí me gusta mucho, que es el método biográfico o el método de la biografía o historias de vida. Yo lo utilicé también para mi tesis de doctorado. Prácticamente lo que se trata es de conocer, tú le dices a la persona que vas a entrevistar, ahora sí, cuéntame tu vida y tú no te detengas, ¿no? Tú puedes marcar un momento clave de inicio, en mi caso fue el primer empleo, y a partir de este momento clave de inicio, los estudiantes o las personas que son objetos de investigación te van contando su vida. Digamos que esta historia que ellos cuentan puede ser de una forma estandarizada, yo le doy los temas que ellos pueden explicar, o yo le doy como que cabida libre a que él hable, a que la persona hable y que ellos expliquen. Y se busca profundizar sobre la historia de vida de un personaje importante, grupo de personas, informantes, claves en una investigación. Este método también es muy utilizado dentro de la investigación histórica, dentro de la historia, para conocer precisamente cómo viven las personas importantes, personajes muy claves en la historia de la humanidad. Aquí, por ejemplo, agregué un ejemplo que se llama Propensión a aprender de los adolescentes y factores de la ley. Esta investigación lo que a grandes rasgos plantea es que qué pasa después con los jóvenes de que salen de la cárcel. Si es cierto que se logra que ellos se logren reformar y adecuar dentro de la sociedad. Entonces lo que hace el investigador es, él hizo un seguimiento, él escogió un grupo de jóvenes que ya iban a egresar de la cárcel y les hizo un seguimiento hasta después de que ellos egresaron o salieron libres. Entonces, pues ya a través de ese seguimiento, pues el investigador conocía cómo era su historia antes de ingresar a la cárcel, cómo fue durante su estancia en la cárcel y al final, pues lo que quiso saber es que si realmente estar en una cárcel o en un lugar donde son castigados, pues tiene efectos dentro de su vida o para su integración en la vida cotidiana de las personas. También ahí está la liga, pueden ingresar a través de dándole clic a esa liga para que puedan investigar. No se los pongo en la pantalla porque es un artículo de investigación, ya si quieren ustedes profundizar, con gusto podemos hacerlo. Otro tema que igual a mí me gusta mucho es el estudio de casos. El estudio de casos busca profundizar sobre las problemáticas sociales de una unidad, como una persona, grupo, organización o institución. Aquí puse como ejemplo un proyecto que estamos desarrollando aquí en Universidad de las Ciencias, que es sobre Ana Carolina. El tema a grandes rasgos, estamos hablando sobre menores infractores y cómo son las normativas, las instituciones, cómo se comporta un psicólogo jurídico forense ante esta problemática. Ana Carolina es un caso muy impactante, lo integramos dentro de la investigación porque es una chavita que mató a sus abuelos. Ella tenía como 15 años y entonces como que los mató a sangre fría y resulta que al final era una chica que fue adoptada y que tenía dentro de su historia de vida pues una historia muy complicada, ¿no? Y muy difícil. Entonces lo que busca el estudio de casos es centrarnos ya sea en una sola persona, en este caso Ana Carolina,
y a partir de conocer cuál es su contexto, cuál es su forma de vida, de conocer cuál es la perspectiva de, por ejemplo, de las personas que la atendieron, de las personas que vivieron de cerca el crimen, de sus cómplices, de conocer cómo se construye o cómo se ha construido una juventud como menores infractores dentro de la psicología jurídica y forense. Entonces, este caso es muy importante y, por ejemplo, a diferencia del método biográfico, el método biográfico se centra en la persona y su historia de vida, y el estudio de casos se centra en el contexto, en lo que las otras personas opinan respecto a ese caso, o incluso dentro de materiales periodísticos, documentales que han habido, que surgen durante el desarrollo del caso. Vamos con el siguiente, que es la etnografía. La etnografía es un proceso que hace un investigador para involucrarse con su objeto de investigación y explicar los fenómenos sociales y modos de vida de un grupo social. Aquí dentro de la sociología hay un investigador muy famoso que lo que él hizo fue investigar cómo era la migración de Latinoamérica para Estados Unidos. Entonces lo que hizo este investigador es, no llevó su visa, se llevó lo que llevaron los otros migrantes, dinero para pagar el coyote, y se involucró con ellos. Entonces, él vivió cómo era, digamos, este éxodo desde pasar desde México, ir por el tren, llegar al desierto, atravesar el río, y sin ningún tipo de papeles o conocimiento respecto a cómo iba a ser este fenómeno. De esto trata la etnografía. Lo que pasó con este investigador es que lo capturó, digamos que la policía migratoria en Estados Unidos. Entonces, lo que hizo para zafarse de ese problema, porque no tenía ni la visa, ningún tipo de identificación, pues fue hablar inglés. Y aún así no le creyeron, ¿no? Y ya después tuvo que hablar francés y otro idioma que sabía. Y pues ya los de la policía migratoria dijeron, ah, pues es raro que una persona migrante sepa 3 idiomas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, pues ya lo dejaron libre. Pero como ven este tipo de investigaciones, lo que hace es que el investigador entra con el grupo social, se involucra, está con ellos, convive, come lo que ellos comen, hacen lo que ellos hacen, se involucran en sus ritos, en sus religiones, en sus prácticas sociales, incluso entran hasta las casas de las personas para ver cómo se da este tipo de fenómenos dentro de la investigación y para explicarlos. Y un ejemplo ya más apegado a la psicología jurídica y forense es, por ejemplo, la etnografía de una vida dentro y fuera de una prisión. En este artículo que agregué como ejemplo es una investigadora que ingresó como ayudante, bueno, ayudante entre comillas porque pues, realmente era investigadora, ingresó como ayudante a una cárcel de mujeres y lo que hizo fue ver cómo las mujeres se involucraban entre ellas, cómo eran sus relaciones sociales, cómo se comportaban dentro de los castigos. Y dentro de esa, digamos, dinámica que ella estaba observando, se centró en un solo caso, que era de una chica que de hecho hasta se hizo su amiga, y ya a través de esa amistad, pues ella iba recolectando información dentro de esta investigación. Aquí cabe hacer una aclaración, ¿no? Dentro de estos temas de investigación, pues sí es importante que tanto las personas que están adentro sepan que tú eres un investigador, ¿no? Por lo regular se procura por las cuestiones de información, que obviamente las entrevistas tienen que haber cierta autorización para saber que ellos se está utilizando su información que ellos proveen para fines de investigación. Pero no obstante, ya cuando el trabajo es durante mucho tiempo, por lo regular una etnografía es de 1 año, 2 años, hasta 3 años de estar dentro del campo, pues sí requiere de pues ya prácticamente tanto el investigador y como las personas que son objeto de la investigación se olvidan de sus papeles, ¿no? Y de eso se trata la etnografía, de olvidarse que como uno como investigador es investigador y que los objetos de investigación o las personas que son objetos de investigación, pues ya no son estudiados. El tercer tema que quise integrar fueron las herramientas para generar datos cualitativos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario respecto a las metodologías de investigación cualitativa? Aquí No, ando al profesor. pendiente del chat y Todo de muy bien. sus comentarios. Todo está muy bien, profesor. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Para que ya pueda continuar. No hay nada en el chat, Raúl. Perfecto.
Ahora que ya conocemos cuáles son las principales herramientas para generar datos cualitativos dentro de la investigación, es muy importante saber nosotros como investigadores qué herramientas recuperar dentro de cada uno de estas metodologías para poder aplicarlas dentro de la investigación. En este caso yo agarré como que las más principales dentro de la investigación cualitativa y que además son utilizadas dentro de las metodologías de la investigación cualitativa. Aquí es muy importante hacer aclaración. Una cosa muy diversa es hablar de metodología, que la metodología ya habla un proceso desde concebir la idea, crear la problemática, generar la teoría en el tema, ver qué es lo que es estudiado. Y otra cosa muy diversa es la técnica o instrumento de investigación, que son las herramientas que nos ayudan a nosotros como investigadores, estudiantes o profesores a saber cuál es la postura de las personas de las que van a ser investigadas. En este caso yo agarré tres principales herramientas, que es la observación, la entrevista y los grupos focales. La observación yo creo que es de las más utilizadas, puede ser utilizada desde la etnografía hasta la investigación-acción, hasta los estudios de casos. En la biografía pues es un poco difícil que nosotros vayamos a vivir toda la vida del objeto de estudio, ¿no? La observación es una interacción entre el investigador y los actores. Recoge información natural sin entrometerse en el contexto. En este caso hay dos tipos de observación. Una que es la observación así al natural. Yo voy al campo de estudio, veo cómo son las estructuras, cómo se relaciona la gente. Y otra observación es la observación participante. Aquí dentro de este documento les dejé una liga, que es cuántos tipos de observación hay y cómo hacer una nota de campo. Aquí es muy importante, por ejemplo, hacer la diferenciación, ¿no? Entre que yo hago observación, una cosa solamente es mirar y ver lo que sucede dentro del contexto, y la otra es registrar todo lo que estoy observando y viendo dentro de las explicaciones para hacer una observación. Y una herramienta muy importante para hacer, digamos, observación son las notas de campo, que también son muy utilizadas dentro de la etnografía. Aquí vienen algunas consideraciones, por ejemplo, esta nota de campo o las notas de campo de la observación tienen que ser descriptivas. Aquí es algo muy importante. Dentro, digamos, de esta primera fase de observación, es muy importante que nosotros como investigadores tomemos en cuenta que solamente vamos a investigar y a describir lo que está pasando. Entonces, en este proceso de describir lo que está pasando, es muy importante que nosotros no metamos juicios o prejuicios que nosotros tengamos respecto al tema. Simplemente hay que describir lo que sucede dentro de la observación, sin meter ningún tipo de juicio dentro de lo que observemos. Aquí, por ejemplo, lo que dice que es hay que meter una hora de inicio, una hora de término, qué fecha yo fui a observar, por ejemplo, en una escuela, en una universidad, qué tiempo estuve observando, qué número de estudiantes, número de mujeres que estuvieron dentro de la observación, número de hombres. Por ejemplo, la etnografía lo que hace es hasta describir cómo son los espacios académicos. Un ejemplo igual de un proyecto de donde estaba es que, por ejemplo, la estudiante nos relataba desde cómo llegaban, ella estaba haciendo una observación en la Iberoamericana. Ella pues prácticamente describía todo, desde cómo llegaban los estudiantes con sus guaruras, cómo vivían, por ejemplo, la maternidad en hospitales que eran muy totalmente diferentes a los estudiantes que eran de universidades públicas. Es describir todo, ¿no? Desde que hay una tienda de Mac dentro de la universidad, que tienen como que su centro comercial. Y todo esto ayuda a generar explicaciones dentro de la información que vaya surgiendo dentro de la investigación. Me regreso a la presentación. Otra herramienta muy importante es la entrevista. Igual aquí tenemos dos tipos de entrevista. La entrevista que es estructurada, que por regular es más utilizada como en procesos psicológicos, para ver cómo es una persona, y esta como que ya va un poco más con tendencia a que yo tenga un resultado esperado. Y las que son más utilizadas en investigación cualitativa son la semiestructurada y la revista a profundidad,
La revista a profundidad solamente tú das un tema y en este tema pues, el estudiante o la persona que va a ser entrevistada pues se explaya en explicando lo que sucedió respecto a ese tema. Y la estructurada, si bien es cierto, semiestructurada, perdón, si bien es cierto, yo doy un cierto guión para que, digamos, no se salga del tema la persona que va a ser entrevistada, pues también puede haber cierta, digamos, rango de libertad para que pueda hablar de otros temas. Por ejemplo, si hablo de un tema que me interesa y no contemplé dentro de mi guía de entrevista para la entrevista semiestructurada, pues puedo profundizar en ese tema. Es válido también hacerlo. En este caso, yo agregué un ejemplo de una entrevista que realicé dentro de mi tesis, que fue de estudiantes trabajadores. Aquí dentro de las entrevistas es muy importante, en primer lugar, salvaguardar la identidad de la persona que vamos a entrevistar. En el caso, por ejemplo, de que nosotros queramos usar nombres o ver cómo, o utilizar sus apellidos y todo eso, pues es muy importante que ellos firmen un permiso para que pueda, digamos, utilizar esta información a favor de una investigación. En todo caso, solamente se puede utilizar, en este caso yo utilicé las iniciales, yo le puse, para las preguntas le puse yo, y para la otra, para el entrevistado le puse AO, que es su primera letra del nombre, y su primera letra del apellido paterno. Y ya le pregunto aquí, ¿en qué trabajaste? Y si me puedes describir un poco qué consiste tu empleo. Y aquí ya me platica el chico, ¿no? Sí, empecé trabajando a esa edad, que era a los 13 años, con unos contratistas de Comisión Federal. En aquel entonces era Luz y Fuerza, yo me iba los fines de semana a trabajar en Toluca y así. En las entrevistas es muy importante transcribir tal cual lo dice el entrevistador dentro de la investigación. Aquí no es válido que yo le arregle la palabra que dijo mal y se la ponga bien. Aquí no es válido que si el entrevistado tuvo, digamos, tardó para responder o se trabó o tuvo muletillas. Todo ese tipo de información es importante registrarla dentro de la transcripción de la entrevista. En este caso, lo que yo hacía cuando tenía muletillas o tardaba para contestar, pues era agregar 3 puntos y seguido para demostrar que la persona que estaba siendo entrevistada, pues tenía una duda, tenía una pausa dentro de la investigación o dentro de la entrevista. También, por ejemplo, es válido hacer notas, por ejemplo, que la persona entrevistada se puso incómoda con una pregunta, pues la anoto ahí dentro de mi libreta de notas. O que si noté que hubo ruido externo y no se escuchó esa parte de la entrevista, pues anotas también que hubo un ruido externo. Toda esta información es muy importante registrarla porque al momento de que llega la interpretación, muy seguramente todo lo que sucedió dentro o fuera del contexto de la entrevista, pues me ayudaría a generar interpretaciones más certeras de lo que quiero investigar respecto a un tema. Pues en este caso es una entrevista que realicé semiestructurada, solo tomé cinco hojas de las 20 que eran. De todos modos, ahí está igual la información, pues ya si quieren leerla, ven cómo es la transcripción, ver cómo se realizan las preguntas y ver la forma en que las personas que son entrevistadas responden, pues pueden tener acceso a este tipo de información. Me regreso a la presentación. Otra técnica muy importante son los grupos focales. En comparación con las entrevistas o con las observaciones, lo que hacen los grupos focales es una forma de entrevista grupal que emplea la interacción entre investigador y ciertos participantes con el propósito de obtener información. Me regreso, otra de mis compañeras dentro del doctorado, ella lo que hizo de investigación fue cuál eran los efectos de que cuando clausuraron o cerraron Luz y Fuerza en Ciudad de México, pues cerraron la planta de allá de Necaxa. Entonces, cuando cerraron esta planta de Necaxa, lo que ella planteaba es que había un antes y un después de la vida de las personas que trabajaban y que dependían de esa planta generadora de energía eléctrica. Entonces, lo que ella hizo fue recolectar las memorias colectivas, porque ya tenía varios tiempo que había pasado este evento, y pues sentaba a los trabajadores, a las madres, a los hijos de los que eran desempleados, para ver cómo entre ellos interactuaban y encontraban los problemas y los fenómenos y cómo habían vivido el desempleo y cómo habían vivido este proceso de que se había cerrado la fábrica dentro de este tipo de problemas.
Este grupo focal es muy importante o a comparación, digamos que de la entrevista y de la observación, es que la ventaja de los grupos focales es que, por ejemplo, si a mí se me olvida un tema, yo como entrevistado, se me olvida mencionar un tema o algún evento importante que yo tuve dentro de mi historia de vida, a lo mejor cuando yo escucho a otra persona o a otra persona que pasó por lo mismo y que recupera un tema que yo también pasé, pues también me rememoria a decirlo, a decir la información que falta, ¿no? Dentro de este tema. Aquí les puse un video que se llama Estilos de Crianza, no sé si se escuche, pero lo vamos a ver, para que vean cómo se maneja un grupo focal. Aquí es muy importante que los grupos focales, y como van a ver, se desarrollen dentro de un espacio que esté asignado para este grupo focal. Porque como es una entrevista larga, que dura varias horas y que pues por lo regular los participantes tienen que estar sentados y platicando mucho tiempo, pues es muy importante designar un espacio específico para que ellos puedan platicar y comentar sus experiencias. En este caso, el tema es que maneja en este video cuáles son los estilos de crianza en una comunidad. Entonces, lo que hace aquí la investigadora es que lanza una pregunta a todas las mujeres que en este caso pues son madres, y ya cada una de ellas va generando ideas o retroalimentando a las otras personas para que ellas puedan hablar sobre sus estilos de crianza, cuáles son las dificultades, las ventajas y desventajas, pues de llevar un estilo de crianza propio dentro de la maternidad. De todos modos, pues aquí está el video. Como pueden ver, son entrevistas largas de 42 horas, de 1 hora. Aquí también lo recomendable es realizar una transcripción de lo que ellas dicen para que nosotros tengamos la información en papel, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el principio, pues da un contexto de lo que trata la entrevista. La investigadora les explica lo que va a tratar cada uno de los temas, y por regular es recomendable que ellos tengan a la mano o como una persona que sea asistente dentro de este tipo de problemas, ¿no? Porque como son varios participantes y son varios testimonios que se van a recolectar, una persona auxiliar pues te ayuda por ejemplo, a leer los lenguajes corporales, a ver que si una persona ya se está incomodando, o de hecho hasta servir el agua y el café, ¿no? Porque como son sesiones largas, pues sí es importante pues que los participantes estén cómodos y estén bien para poder platicar dentro de las entrevistas. De todos modos, igual les dejo el video dentro del link, aquí está dentro de los grupos focales. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Porque ya vamos a empezar con nuestra primera actividad. No hay nada en el chat, Raúl. Perfecto. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden prender su micrófono y externarlo, no hay ningún problema. Vamos con la actividad intermedia. Les voy a proporcionar un link dentro del chat, en el cual ustedes van a ingresar, por favor. Y cuando ingresen, les voy a explicar de qué va este link. Ya lo puse en el chat, Raúl. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, sean tan amables de ingresar al link y ahorita les explico la actividad del día de hoy. Ya tengo a 2 personas. Tenemos 3 personas. Esperamos que se conecten por lo menos los 11 que tienen que estar ahí. O menos, ¿no? Esta herramienta se llama Jamboard, es de Google. En esta a grandes rasgos es una pizarra interactiva en la cual nosotros podemos interactuar dentro de un solo espacio tecnológico con varias personas, generar lluvia de ideas, poder generar propuestas dentro de esta pizarra. Dentro de su lado izquierdo de la pantalla tenemos 3, 6, 8 botones. En este caso, el que vamos a utilizar nosotros es el que es un cuadrito que dice nota adhesiva, que es el cuarto botón contando desde arriba hacia abajo. Cuando le doy clic a esta nota adhesiva, aquí me abre una nueva ventana en la cual yo puedo escribir una idea, cambiar el color de mi nota adhesiva, que sea rosa, que sea naranja, que sea amarillo, verde.
Y por ejemplo, cuando yo le pongo texto, en este caso voy a poner bienvenidos, le doy guardar y mi nota adhesiva se pega dentro de la pizarra. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer el planteamiento del problema. Dice, Estela investigará cómo ha sido la división de tareas domésticas entre los hombres y mujeres durante la pandemia. ¿Qué método le recomendarías y qué técnica de investigación usarías para saberlo? Entonces, lo que vamos a hacer, por favor, es escribir en el post-it la respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué método le recomendarías a Estela y qué técnica de investigación usarías para saber cómo ha sido la división de tareas domésticas entre los hombres y las mujeres dentro de la pandemia? Para esta actividad, ¿les parece si les dejamos 3 minutos? En lo que vamos viendo que vayan recopilando la información. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario respecto a las instrucciones? De todos modos, les repito el procedimiento. Nos vamos al menú que está del lado izquierdo. Elijo el cuarto botón que es nota adhesiva, que de hecho podemos obtenerlo con control mayús más P. Le doy clic y ya aquí ya tenemos una primera participación. Si igual si pueden agregar su nombre, por favor, para que yo sepa de quién es. Y ya vamos viendo. En este caso tenemos dice que es Dingo Anónimo. Aquí no se ponen los nombres. Dice que él usaría o ella la investigación-acción y como técnica la entrevista. Vamos esperando otras participaciones para que vayamos continuando con la presentación. Solamente tenemos una participación. Sigo esperando a las otras 5 personas que están dentro de la pizarra. Igual si la persona que escribió el primer post-it nos quiere explicar por qué eligió investigación-acción y la entrevista, para que nos demos una idea de su elección. Ahí tenemos otro post-it que es de Dinosaurio Anónimo. Le puso que realizaría una investigación, pero te faltó en este caso la metodología. Si es etnografía, investigación-acción, estudio de casos, para que puedas agregarlo. Perdón, Raúl, a lo mejor convendría mostrarles otra vez la presentación, como decirles estas son las metodologías, como hacer perfecto, para que hagamos un refresh, ¿no? Una recapitulación de cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas. Ahí regreso, ¿no? Ahí estamos en la presentación. Recuerden que tenemos 4 métodos, que es la etnografía, investigación-acción, la biografía o historia de vida y el estudio de casos. Y como herramientas o técnicas de investigación, tenemos la observación, la entrevista y los grupos focales. Me regreso de nuevo a la pizarra. También le pusieron ahí, ¿no? También utilizaría la investigación-acción y la observación. ¿Por qué usarían la observación en este caso de ver las prácticas de la división de tareas domésticas entre hombres y mujeres durante la pandemia? Perfecto. Aquí ando viendo los mensajes en el chat. Es que igual de repente tengo que abrirlos para poder verlos. Ya tenemos una participación más. Pone también método de investigación-acción. Y solamente faltaría elegir entre
las técnicas, ¿no? Que es observación, entrevista y grupo focal, que muy amablemente la maestra Citlali ya nos puso dentro del chat. Ya le puso técnica entrevista. Perfecto, pues esperamos uno más. De hecho, ya pasamos los 3 minutos. Ya continuamos con la presentación. En lo que les voy platicando. Por lo regular, estos temas, yo creo que es válido usar cualquier tipo de instrumento, ¿no? Pues en este caso, etnografía no se puede porque es muy difícil que una pareja te deje ingresar a su casa, ¿no? Y que tú ya vivas con ellos y estés ahí comiendo, desayunando y viviendo como vive una pareja, pues es imposible, ¿no? Como un etnógrafo lo puede hacer dentro de grupos sociales grandes. Pero, por ejemplo, es muy importante, ¿no? La investigación-acción, aparte, puede generar propuestas a favor de la igualdad de género, de la equidad entre hombres y mujeres, que yo veo que es una técnica muy requerida por ustedes. El estudio de casos también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es la distribución de tareas domésticas en la ciudad y en el campo, seguramente ahí tenemos dos casos, ¿no? Puedo tomar el caso de Ciudad de México, por ejemplo, y no sé, de la delegación Cuauhtémoc y compararlo con Milpa Alta, con Coajimalpa, que son lugares un poco más, que no llega tanto la urbanización. O, por ejemplo, también puedo utilizar como estudio de casos personas de origen social alto, comparando con las personas que son de orígenes sociales bajos, ¿no? Es muy importante, en este caso, pues, el estudio de casos para establecer comparaciones o diversos métodos. El chiquitito que es el azul casi no lo veo, dice también investigación, acción y la entrevista. Sí, definitivamente la entrevista es muy importante dentro de la investigación, ¿no? No hay método que no emplee la entrevista dentro de la investigación para poder recolectar información. Aquí voy viendo, dicen también en el chat nos ponen métodos, entrevista, técnica, estudio de casos. Perfecto. Pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos la actividad porque todavía nos falta un poquitito. Gracias a todos los que participaron dentro de la actividad. Me regreso a la presentación. Y ya para casi finalizar, tenemos otras herramientas de la investigación cualitativa agregadas a los grupos focales o a las entrevistas y las observaciones. Una que es muy utilizada también dentro de la historia y dentro de otras metodologías que puede ser la etnografía o el estudio de casos es el análisis de contenido o la revisión documental. Estas dos van muy de la mano. Lo que quiere decir el análisis de contenido es, por ejemplo, que yo puedo leer un discurso y a través de este discurso puedo generar interpretaciones y teoría para poder analizarlo. La revisión documental, por ejemplo, es muy utilizado en la historia para ver cuál ha sido, por ejemplo, el cambio en cuanto al estilo periodístico de una revista, cómo es, por ejemplo, ha cambiado las noticias alrededor del tiempo. Por regular es irse a los documentos, a todo lo que se ha generado como escritos y analizarlo a través de una teoría o dentro de un marco metodológico. Otra técnica que es muy parecida, por ejemplo, al grupo focal es el debate. El debate muchos de nosotros lo conocemos, se lanza un tema polémico, hay dos posturas respecto a ese tema y ya los participantes van discutiendo, debatiendo ideas, dando argumentos respecto a este tema. Y el último que ya lo mencioné al principio, que son las notas de campo, que no solamente se puede realizar, digamos que dentro de la observación, también puedo hacer notas de campo al hacer una entrevista, puedo hacer notas de campo cuando, por ejemplo, voy recolectando información, voy viendo cómo son los errores dentro de la investigación, cómo es la estructura de un contenido, de un edificio, etcétera. Estas son herramientas que son, digamos, pueden ser utilizadas complementariamente a los otros métodos que explicamos o se pueden utilizar solamente como una sola herramienta para explicar los métodos y metodologías de la investigación cualitativa. Y en este caso, pues ya termina mi participación. Les agradezco la atención prestada y al final abriremos un espacio para dudas y preguntas respecto al tema. Ahorita vamos a ver un pequeño
brevario para que chequen ustedes este tipo de cuestiones. Para los que están interesados en ingresar a UDC, para ver cuáles son las maestrías, las especialidades y las licenciaturas, pues puedan ingresar y conocer nuestros planes y programas de estudio. Gracias, Raúl. Muchas Hola a gracias, todos. profesor. Muchas gracias.